En este video tutorial se va a explicar una serie de casos prácticos basados en el preso recintos. Se intentará cubrir el uso más habitual y las funciones más básicas en cuanto al uso de la aplicación. Comenzamos con cómo añadir una línea de declaración gráfica. Se puede realizar de forma alfanumérica. Para ello pulsamos en Nuevo, en la botonera del módulo alfanumérico, y cumplimentamos las referencias SIGPACK. Tras cargar los datos SIGPACK, cumplimentamos los datos cultivo, variedad, sistema de explotación, superficie declarada, régimen de tenencia, etc. Tras guardar, tendremos la línea de declaración gráfica. En caso de que la superficie declarada sea igual a la del SIGPACK, a la nueva línea de declaración gráfica se le asigna una geometría que se corresponde con el recinto SIGPACK completo. En caso de que la superficie declarada sea inferior a la del SIGPACK, no se le asocia geometría, y la línea de declaración gráfica queda como sin geometría, la cual habrá que asignársela como indicaremos más adelante. Otra forma de añadir una nueva línea de declaración gráfica es de manera gráfica. Para ello, en el módulo gráfico hay que buscar el recinto SIGPACK que contendrá la nueva línea de declaración gráfica, con la herramienta Buscar parcela recinto que se encuentra en el menú Ver en la parte superior de la ventana gráfica. Posteriormente, hay que activarlo para trabajar sobre él con la herramienta Activar recintos de trabajo, con lo que la aplicación cargará cualquier línea de declaración gráfica contenida en ese recinto. Sobre el recinto ya activo, se puede empezar a trabajar con cualquiera de las 4 herramientas que permiten dibujar una geometría. Añadir todo el recinto libre como nueva línea de declaración gráfica. Añadir un trozo del recinto como nueva línea de declaración gráfica dibujando una forma geométrica creando nodos. Añadir un trozo del recinto libre y ajustar la superficie como nueva línea de declaración gráfica. Añadir una línea de declaración gráfica con forma circular estableciendo el centro y el radio del mismo. Con estas 4 herramientas se genera una nueva línea de declaración gráfica en blanco a la que habrá que editar sus datos alfanuméricos. Tras dibujar la geometría, pulsamos en Guardar. Esto genera una nueva línea de declaración gráfica en blanco en el módulo alfanumérico con la geometría que hemos dibujado asociada. Ahora habrá que editar todos los campos de la línea de declaración gráfica requeridos, como cultivo, variedad, sistema de explotación, etc. Continuamos con cómo asignar geometría a una línea de declaración gráfica sin geometría asignada. Las líneas de declaración gráficas del listado alfanumérico que no tienen geometría están identificadas en el campo gráfico con este icono. Además, en estas líneas de declaración gráficas, el campo superficie gráfica declarada es igual a 0. Al pulsar sobre este icono Graph, se activa e ilumina en verde el recinto SIGPACK que contiene la línea de declaración gráfica, pero no se selecciona ninguna geometría. Además, aparece el mensaje Activada línea de declaración gráfica sin geometría, en la parte superior. Para asignarle una geometría a esta línea de declaración gráfica hay que seguir los siguientes pasos. En primer lugar, se selecciona la línea de declaración gráfica pulsando sobre el icono del campo Graph, lo cual activa el recinto SIGPACK en el apartado gráfico. En ese momento aparece un mensaje debajo de la botonera que indica Activada línea de declaración gráfica sin geometría. En segundo lugar, con cualquiera de las herramientas descritas en el apartado anterior, se puede delimitar una geometría sobre dicho recinto activo. Por último, se guardan los cambios con Salvar cambios en el menú Edición. Podemos comprobar que con este proceso no se ha creado una nueva línea de declaración gráfica en blanco, sino que a la línea de declaración gráfica seleccionada se le ha asignado la geometría dibujada y su icono del campo gráfico ha cambiado. A continuación vamos a ver otros casos reales que se nos pueden plantear. Abrir un hueco en una geometría que no se declara recinto SIGPACK completo. En este ejemplo se trata de abrir un hueco de 0,5 hectáreas, correspondiente a una balsa de riego, dentro de una geometría que no ocupa un recinto SIGPACK completo, sin perder ni la delimitación ya realizada ni los datos alfanuméricos de la línea de declaración gráfica. Para ello se siguen los siguientes pasos. Se modifica la geometría que queremos declarar de forma que eliminamos la parte de ella que incluya en el lugar donde está la balsa de riego con Quita trozo digitalizado a la línea de declaración gráfica seleccionada.
No la eliminamos del todo para no perder su conexión con la línea de declaración gráfica que contiene todos los datos declarativos. Se delimita la balsa, con dibujo una nueva línea de declaración gráfica, en el menú Editar. Esta herramienta permite ver la superficie que estamos delimitando para la balsa, 0,5 hectáreas. Ajustamos la superficie de la balsa dibujada, con la herramienta Ajuste superficie de línea de declaración gráfica existente en el menú Editar. A continuación, se añade a la geometría inicial el resto del recinto libre que rodea la balsa, con Añade espacio libre a línea de declaración gráfica seleccionada. Finalmente se guarda con salvar cambios y se sincronizan los datos. Otro caso real sería dividir una geometría viendo la superficie subyacente. En este ejemplo se trata de dividir un recinto en dos subrecintos con una superficie deseada, cambiando uno de ellos el sistema de explotación a regadío. Para ello se siguen los siguientes pasos. Se modifica la geometría de forma que eliminemos una parte de la misma, siguiendo aproximadamente la línea de corte deseada, con la herramienta de Quita trozo digitalizado a línea de declaración gráfica seleccionada. Y si fuera necesario, se ajusta la superficie de la geometría con la herramienta Ajusta superficie de línea de declaración gráfica existente. Se guardan los datos geométricos. Ya que queremos que la nueva línea de declaración gráfica tenga los mismos datos que la existente, excepto el sistema de explotación, usamos la herramienta Duplicar del apartado alfanumérico sobre el recinto que acabamos de reducir. Dentro de sus datos se verifica que la superficie declarada sea menor que la del SIGPAC, para que no se le asocie de forma automática ninguna geometría, y se cambia el sistema de explotación a regadío. Guardamos los datos alfanuméricos y se habrá creado una línea de declaración gráfica sin geometría. A esta línea de declaración gráfica sin geometría se le asigna geometría con la herramienta que añade de forma automática todo el espacio libre. Y guardamos los cambios. Otro caso real sería dividir una geometría que no se encuentra el recinto completo en tres partes para cambiar el cultivo de la parte central. En este ejemplo se trata de dividir una geometría que no se encuentra el recinto completo en tres partes, de forma que vamos a mantener la delimitación inicial y los datos alfanuméricos para no tener que volver a cumplimentarlos. La problemática aquí radica en que no se puede utilizar la herramienta Quita un trozo digitalizada a la línea de declaración gráfica seleccionada, para quitar la parte central y volver a añadirla como línea de declaración gráfica, ya que se generaría un multipolígono. Y si usamos las herramientas de Segrega parte de una línea de declaración gráfica existente, se nos va a generar línea de declaración en blanco que tendremos que cumplimentar. Para ello, creamos una geometría de apoyo para no perder la delimitación inicial, en la zona del recinto que no está ocupada por la línea de declaración gráfica que queremos dividir. Crea una línea de declaración gráfica en blanco, que más adelante borraremos. Modificamos la geometría de forma que eliminamos una gran parte de la misma, y solo dejemos uno de los recintos laterales que queremos mantener, y ajustamos la superficie deseada. Guardamos los cambios geométricos. Para mantener los datos alfanuméricos usamos la herramienta Duplicar dos veces, sobre la línea de declaración gráfica que acabamos de reducir. De los nuevos, uno nos servirá para el recinto central y el otro para el recinto del otro extremo. En una de las líneas de declaración gráfica nuevas mantenemos los datos alfanuméricos iguales, excepto el cultivo, y se verifica que la superficie declarada sea inferior a las del SIGPAC, para que no se asocie ninguna geometría de forma automática. En la otra línea de declaración gráfica no se altera ningún dato, comprobando también que la superficie declarada es menor que la del SIGPAC. Guardamos los datos alfanuméricos, y se habrá creado dos líneas de declaración gráfica sin geometría, a las cuales se le procede a asignarle dicha geometría. A la línea de declaración gráfica sin geometría, a la que se le ha cambiado el cultivo, se le asigna una geometría del recinto central, ajustando su superficie si fuera necesario, con la herramienta Añade trozo digitalizado y ajusta superficie. Y a la otra línea de declaración gráfica se le asigna la geometría del otro recinto lateral con la herramienta que permite añadir el espacio libre a la línea de declaración gráfica seleccionada. Y se guardan los cambios geométricos. Identificamos la línea de declaración gráfica creada como geometría de apoyo y la borramos en el apartado alfanumérico. Al borrar la línea de declaración gráfica se borra también la geometría. Pasamos a ver casos reales de resolución de solapes. Resolver solapes con las herramientas automáticas. Como se pudo ver en el videotutorial del módulo gráfico, existen dos herramientas con las que resolver solapes.
elimina solapes de línea de declaración gráfica marcadas y elimina solape marcado a línea de declaración gráfica seleccionada. En este caso práctico, se trata de resolver unos solapes que se encuentran en los extremos del recinto. Para ello, podemos utilizar las herramientas automáticas. Si solamente se quiere eliminar uno de los dos solapes, utilizamos la herramienta Elimina solape marcado a línea de declaración gráfica seleccionada y se selecciona el solape que queremos eliminar. Por otro lado, si se quiere eliminar todos los solapes que contengan el recinto, usamos la herramienta Elimina solapes de línea de declaración gráfica marcada, seleccionando cualquier lugar del recinto. Resolver solape que genera multipolígono. En este caso práctico se trata de resolver un solape de la parte central de un recinto. Las herramientas automáticas de resolución de solapes no funcionan ya que generarían un multipolígono y por tanto no resuelven el problema. Para ello debemos editar la geometría de la siguiente forma. Eliminamos toda la geometría y guardamos los cambios. Se ha quedado la línea de declaración gráfica original sin geometría. A esta línea de declaración gráfica se le asocia como geometría uno de los espacios libres de solape con la herramienta que añade de forma automática el espacio libre restante. Se guardan los cambios geométricos. A continuación, duplicamos en el apartado alfanumérico la línea de declaración gráfica a la que le acabamos de asociar la geometría y que debe contener los datos alfanuméricos iniciales. Entre sus datos se deja todo igual y se verifica que la superficie declarada sea inferior a la superficie SIGPAC, para que no se le asocie una geometría de forma automática. Y finalmente guardamos los datos alfanuméricos y se habrá creado una nueva línea de declaración gráfica sin geometría, a la cual se le asigna la geometría del espacio libre restante, según lo visto anteriormente. Otro ejemplo de caso real es el de crear una línea de declaración gráfica circular sobre varios recintos SIGPAC y establecer un par de sectores a los que se le va a poner un cultivo diferente. Para ello, activamos los recintos sobre los que se quiere crear la línea de declaración gráfica circular. Se establece la línea de declaración gráfica circular. Primero se establece el centro y se determina el radio pulsando en el recinto activo que corresponda con la herramienta de Crea una línea de declaración gráfica circular. El proceso centro-radio se repite con cada recinto activo que abarque la línea de declaración gráfica circular. Si se quiere medir la superficie o radio de las líneas de declaración gráficas circulares, se puede utilizar la herramienta de Medir superficies circulares en el menú Ver en la parte superior del módulo gráfico. Para subrecintar un sector, se puede usar la herramienta Segregar. Para ello, se selecciona la geometría sobre la que segregar. Se pulsa en el centro de la circunferencia y se dibuja una geometría que abarque el sector que queremos delimitar. Ajustamos la superficie de cada sector, bien modificando los nodos de los extremos laterales del sector o bien usando la herramienta de ajuste de superficies. Esta última herramienta solamente para cambios menores, ya que se corre el riesgo de que modifique el límite exterior circular. Finalmente se guardan datos geométricos y se editan alfanuméricamente los sectores creados. Y para terminar este video tutorial se van a explicar casos prácticos referentes a las herramientas que son novedad esta campaña. Algunos ejemplos se vieron ya en el video tutorial del módulo gráfico. Copiar geometría a línea de declaración gráfica activa. En este ejemplo se trata de cumplir con la rotación de algodón en un recinto que en la campaña pasada lo declaró. En este caso, al activar la capa de rotación de algodón en la leyenda de la parte de la derecha de la pantalla, se observa en forma de malla que hay un subrecinto que fue declarado como algodón en la campaña anterior. Para conseguir que cumpla con la rotación, primero seleccionamos el recinto con la herramienta de seleccionar que se encuentra en el menú Editar. Segundo, con la herramienta Copiar geometría a línea de declaración gráfica activa, que se encuentra en el mismo menú, en la parte de la derecha de la pantalla, junto al botón de la leyenda de capas, se abrirá un recuadro donde seleccionamos la capa de rotación de algodón, que es con la que queremos que se produzca el corte con mi capa de trabajo. Volvemos a clicar sobre el recinto que queremos eliminar y se abrirá un cuadro de diálogo, Geometría en capa, donde marcamos quitar a la línea de declaración gráfica la geometría seleccionada. De igual modo, si para la siguiente campaña se desea declarar el subrecinto eliminado, se podría, marcando como capa de corte la de recintos SIGPAC, y una vez seleccionado el recinto al que se le quiere unir, se cliquea sobre él con esta herramienta, para que se nos abra un cuadro de diálogo donde podemos seleccionar la opción de unir ambas geometrías o sustituir una por otra.
Y finalmente, un ejemplo práctico de la última herramienta, mover línea de declaración gráfica. Tenemos un recinto cuya geometría es circular. Su superficie está correcta, pero su centro está algo desplazado. Gracias a esta herramienta nos permite desplazar a su sitio correcto. Para ello seleccionamos el recinto y con esta herramienta clicamos sobre él y arrastramos la geometría sin soltar el botón izquierdo del ratón hasta llegar a la situación correcta. Con esto se ha hecho un repaso del uso de varias de las herramientas del módulo gráfico. Para profundizar en la descripción de cada una de ellas, recomendamos ver los videotutoriales sobre el módulo alfanumérico y el gráfico. Un saludo.